A lo largo de la historia, han ocurrido sucesos aterradores, sucesos tan horripilantes que dejaron una huella en la historia. Estos no son cuentos de fantasmas o demonios. Estas son historias reales, donde conocerás que el terror no viene de lo desconocido. Soy su presentador hipioso y te invito a que me acompañes a adentrarnos a La tumba de la historia. Dentro de la historia humana existen historias aterradoras sobre monstruos, entidades y criaturas inimaginables. Pero hay veces que hace falta vernos hacia un espejo y ver lo monstruoso que puede llegar a ser el humano. Acompáñame a ver esta historia en este capítulo de La tumba de la historia. Esta historia comienza en Mazatlán, en 1955, donde nacería la protagonista de esta historia, Claudia Mijangos. Es la menor de 7 hermanos que fueron criados principalmente por su madre, la cual era fanática religiosa y de un carácter fuerte. La vida de Claudia fue muy acomodada para la época, y a la edad de 21 años se casó con Alfredo Castaños, con quien se mudó a Querétaro. A partir de este punto, comenzaron a manifestarse comportamientos violentos en Claudia. Se sabe que en 1982 se le vio persiguiendo a su esposo con un machete luego de una discusión. A pesar de esto, para la época no se le consideró una persona violenta. Tiempo después, los padres de Claudia fallecieron, y durante este tiempo formaría una familia con Alfredo, teniendo así a sus 3 hijos, Claudia, Ana Belén y Alfredo. Eventualmente los comportamientos violentos los llevaron a tomar terapias de pareja, donde llegarían a la decisión del divorcio. Se conoce muy bien que Claudia era fanática católica, incluso llegando a ser maestra de catecismo. Claudia se refugiaría más en la religión, y esto la llevaría a tener un enamoramiento con el padre de la localidad. Obviamente el padre no correspondió a Claudia, y para este punto, Claudia no solo estaba lidiando con el divorcio y la custodia de los niños, sino también con el rechazo del padre. Alfredo intentaría reconciliarse con Claudia, pero sus intentos no tuvieron ningún éxito, terminando en una pelea. Verónica Vázquez, quien era su amiga, en la madrugada del 28 de abril de 1989, recibió una llamada de Claudia. Ella cuenta que habló sobre que tuvo sueños y visiones, y que escuchaba voces de ángeles y demonios que le decían: Querétaro sea derrumbado, todo el lugar es un espíritu. Su amiga, alertada por lo que le dijo, iría a verla en la mañana. En esa misma madrugada, Claudia se dirigió a la cocina, tomó 3 cuchillos e inició lo que sería la peor pesadilla de sus 3 inocentes hijos. El primero el que atacó fue a su hijo Alfredo, mientras estaba en cama. Los gritos despertaron a su hija Claudia. Cuando vio lo que estaba pasando, trató de huir. Incluso aún con su madre atacándola, intentó buscar una salida. Y la última fue Ana Belén, que murió sin poner resistencia debido al shock. Se cree que este infierno duró 3 horas. A la mañana siguiente, Verónica llega a casa solo para encontrar sangre en las paredes y en pisos. Verónica solo vio al hijo menor sin vida. Las autoridades fueron llamadas al lugar,
Los peritos estaban atónitos con la escena. Encontraron a Claudia en el piso llena de sangre y junto a ella el cuerpo de una de sus hijas. Claudia no diría ni una palabra los siguientes días. Las autoridades seguían investigando. No fue hasta días después que se interrogaría a Claudia, pero sus respuestas no eran coherentes, mencionando no recordar nada, hasta que declaró haber asesinado a sus hijos. Actualmente, a Claudia Mijangos se le conoce como la Hiena de Querétaro. Estuvo recluida en el reclusorio de Tepepán durante 30 años y en el 2019 fue liberada y actualmente se desconoce su paradero. Esta historia nos recuerda lo importante que es la salud mental, pero también nos recuerda lo monstruoso y poderosa que puede llegar a ser la mente humana. Siempre se ha dicho que la arquitectura es uno de los 7 artes de la humanidad. Pero ¿qué sucedería si las paredes pudieran hablar y contarnos todas las cosas que han presenciado? ¿Seguirían siendo arte? Yo soy Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Esta historia comienza en lo que actualmente se conoce como la Colonia Doctores, en CDMX. En la década de los 40, el señor Francisco Saldaña Galván comenzaría con la construcción de lo que sería un hotel, o una posada más bien, para personas intelectuales y artistas de la época. El señor Francisco era un hombre rico de la época. Sin embargo, en algún momento se encontró en problemas económicos y ya no podía continuar con la construcción del edificio. Se dice que el señor Francisco terminó con su vida dentro del edificio, aunque esta información no se puede corroborar. Pasando el tiempo, la estructura pasaría a ser parte del gobierno. Durante los años 70, el jefe de la policía de ese momento, Arturo el Negro Durazo, conocido como un personaje cruel y corrupto, a testimonio de los vecinos de la localidad, se dice que es ahí donde mandaba encerrar y torturar de las maneras más mórbidas a estudiantes y ciudadanos, en un acto de total crueldad y abuso de poder. Las historias que se cuentan sobre esto son demasiado grotescas. El edificio contaba con 3 pisos y unas catacumbas. Se dice que el Negro Durazo encerraba y torturaba durante varios días a muchas de sus víctimas, para nunca ser vistas de nuevo. Unos años más tarde, en la misma década de los 70, el edificio fue ocupado como oficinas de gobierno. En este tiempo, contaban con una guardería y en una ocasión, una niña desapareció dentro del edificio. En ese mismo día, ya a horas de la noche, el padre la encontraría en las catacumbas, totalmente drenada de sangre y órganos. Lo curioso es que hace un par de años, unos influencers, conocidos por su canal Mystery World, se aventuraron a grabar dentro del ya abandonado edificio. Y entre todos los pisos que actualmente están totalmente vacíos, encontraron una especie de centro de ceremonias, donde parece que se llevan a cabo algún tipo de rituales. Pero lo más curioso de esto es que debajo de una placa en medio de este mismo lugar se encuentra una especie de sistema de drenado, lo cual, viendo el caso anterior, da mucho en qué pensar. Esta historia nos demuestra que la arquitectura no solo puede albergar personas y objetos, sino también un abismo de oscuridad.
A lo largo de la historia, para muchos, la religión ha sido un símbolo de esperanza y divinidad, pero para otros, es un símbolo de terror y dolor. Yo soy Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Nuestra historia se remonta al 14 de septiembre de 1968, en el pueblo de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla. 5 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se encontraban en una excursión hacia las faldas del volcán La Malinche. Al llegar la noche, una fuerte tormenta comenzó y los estudiantes se vieron en la necesidad de quedarse en el pueblo de Canoa. Una persona les dio asilo en su hogar, pero lo que no sabían era que esta persona se encontraba en constantes conflictos con los vecinos y el sacerdote del pueblo. Este pueblo se encontraba controlado totalmente por la religión, y en pleno movimiento estudiantil del 68, el sacerdote Enrique Meza daría un discurso a los habitantes, discurso que acusaba a los estudiantes de ser comunistas, cuya misión era poner una bandera en su iglesia y manchar el nombre de Dios y la patria. Dado el contexto social que se vivía en ese momento, los habitantes no dudaron 2 veces y armados con machetes, palos y antorchas, se dirigieron a la casa donde se hospedaban los estudiantes. Los habitantes no solo acabaron con la vida de 4 estudiantes, sino también con la de los trabajadores de ese lugar. Solo hubo 3 sobrevivientes, pero lamentablemente no hubo ni una sola persona que pagara por lo cometido. Este no fue el único caso registrado en ese mismo año, ya que 18 días después, en Tlatelolco, Ciudad de México, se daría la peor masacre registrada en México a manos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Esta historia nos recuerda lo aterrador que puede ser el poder de la influencia en las personas. Siempre se ha dicho que los grupos delictivos tienen creencias que van desde lo más conocido hasta lo más tabú. Pero ¿qué sucede cuando el delito y la creencia se convierten en una misma? Soy tu presentador Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Para comenzar con esta historia, nos centraremos en Adolfo Jesús Constanzo, nacido en 1962 en Miami, Florida, cuyos padres eran de origen cubano. Tuvo cercanía con la religión católica, pero su madre era parte de la creencia conocida como la santería. Luego de haber quedado viuda, se mudaría junto con sus hijos a San Juan, Puerto Rico, donde tanto a ella como a sus hijos se les introdujo la religión del palo mayombe. Ella tuvo en algún momento una pareja que no solo estaba involucrado con el ocultismo, sino también con la distribución de drogas. Adolfo comenzaría su vida delictiva con robos. Su madre, en vez de reprenderlo, le decía que era especial espiritualmente. Al poco tiempo, se hizo amigo de un sacerdote del palo mayombe, y en los años 80 dio sus servicios espirituales. Para 1983, él viajaría a México, precisamente a la Zona Rosa, donde seguiría con sus servicios espirituales y sería exitoso
debido a que gente poderosa acudía a él, pero así como su fama crecía, también su ambición por el poder. Él movería sus servicios hacia Matamoros, donde no solo tendría a 2 discípulos, sino que tendría un acercamiento con grupos delictivos. En un accidente automovilístico, conoció a Sara Aldrete, donde él le contó que era un sacerdote del culto Palo Mayombe. Después de leerle las cartas del tarot, Sara quedó maravillada y llevó a su pareja y a su padre, quienes eran cabezas de un grupo delictivo. Los dos quedaron sorprendidos con Adolfo y llegaron al acuerdo de que él les brindara éxito a cambio de dinero. Con el tiempo, Sara y Adolfo formarían una relación y ambos atraían a más gente a su grupo, donde se les prometía poder y maravillas a cambio de su devoción. El culto creció hasta instalarse en un rancho conocido como Santa Elena. El caso más conocido fue la tortura del ex policía Gilberto Sosa, que a órdenes de Sara fue colgado, quemado con agua hirviendo y abierto en vida. Todo esto para terminar siendo devorado por los miembros del culto. No fue hasta 1989 donde el culto desapareció a Mark Kilroy, un turista de Estados Unidos. Tanto autoridades mexicanas como autoridades de Estados Unidos comenzaron a investigar sobre su desaparición. En esta investigación llegaron a un miembro del culto, el cual confesaría todo. De poco en poco, los miembros del culto iban siendo capturados, y con ellos se supo que Adolfo era conocido como el padrino y Sara como la madrina. En el rancho de Santa Elena, la policía encontró desde objetos de tortura hasta cuerpos de las víctimas. Mientras que por otro lado, Adolfo y Sara estaban escapando de Matamoros. Se dio con el paradero de ambos. Sara trató de librarse de culpa, diciendo que Adolfo la tenía contra su voluntad. Sin embargo, cuando la policía los tenía rodeados, Adolfo se encerró en un armario y prendió fuego al lugar. Actualmente, mucha de la información sobre este caso está oculta debido a lo tétrico del asunto. ¿Y qué ocurrió con Sara? Actualmente Sara está encarcelada en el penal femenil de Tepepán, cumpliendo con una condena de 62 años. Esta historia nos recuerda que una creencia, así como la imaginación, el único límite que tiene es el que decidas darle. En la historia humana siempre se ha debatido si los psicópatas nacen o se hacen. Acompáñame a replantearte esta pregunta en este capítulo de La tumba de la historia. Nuestra historia comienza en 1998, en Begusarai, Bihar, India, donde nace el protagonista de esta historia, Amarjit Sada, un pequeño niño que disfrutaba de escalar árboles y jugar en su pueblo, que a pesar de ser de escasos recursos, había paz. A la edad de 6 años, comenzaría con su ola de asesinatos, matando a 3 bebés. La primera, su prima. La segunda, su hermana. Tanto su familia como el pueblo ya estaban enterados de esto, pero lo dejaron como un tema familiar y no le dieron importancia, cosa que en 2007 le costaría la vida a una tercera víctima, la bebé de una vecina. En esta tercera ocasión, el pueblo encaró al niño, el cual sin ningún arrepentimiento
detallaría cómo cometió el asesinato, y cuando llegó la policía, felizmente dijo que asfixió y ocupó un ladrillo con el cual golpearía repetidas veces a sus víctimas para posteriormente enterrarlas. El niño fue llevado con las autoridades, donde tras una serie de exámenes se llegó a la conclusión de que Amarjit padecía de un trastorno de conducta. Este trastorno no solo lo hacía no poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que también no le permitía sentir empatía. Se cree que sus víctimas eran bebés, ya que él los detectaba como seres indefensos o inferiores. Las autoridades lo juzgaron como menor, por lo que fue recluido por 6 años, y Amarjit es considerado el asesino serial más joven de la historia. Actualmente, se desconoce qué sucedió con Amarjit, pero algunas personas teorizan que fue encerrado en un plantel psiquiátrico en donde siguió con un tratamiento y se le cambió el nombre por seguridad. Esta historia nos hace pensar que para cometer un acto monstruoso no hay ninguna edad, por lo que ahora te pregunto yo, ¿un psicópata nace o se hace? En la historia hemos visto personas, las cuales sus actos los han hecho ser vistos por la sociedad como monstruos. Pero los verdaderos monstruos no son aquellos que se dejan ver al ojo público, sino aquellos que están en lo más profundo de la oscuridad. Soy Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Nuestra historia comienza en 1988, en Japón, Misato, en la prefectura de Saitama, donde la protagonista de esta historia, Junko Furuta, era una estudiante que trabajaba a tiempo parcial, por lo que era normal que regresara a casa a horas de la noche. Hiroshi Miyano y Shinji Minato, un par de estudiantes de su mismo colegio, los cuales principalmente Hiroshi tenían una obsesión con la estudiante. Ambos se encontraban realizando vandalismo durante la noche, hasta que vieron a Junko dirigirse a su hogar en bicicleta. Shinji golpeó la bici y se fue corriendo, mientras que Hiroshi fingiría amabilidad y se ofrecería para acompañarla a su hogar. Hiroshi la llevó hasta un almacén, en donde abusó de ella. Esto no se detendría ahí, puesto que la llevó a un hotel para continuar con ello. Hiroshi tenía conexiones con la mafia conocida como la Yakuza, por lo que fue amenazada. Hiroshi llamaría a otros miembros de la mafia, que de igual forma abusaron con ella. Luego de esto, fue llevada a otro lugar, donde su tortura estaba lejos de terminar. En este lugar, Junko estuvo encerrada, donde fue abusada y golpeada. Mientras tanto, los padres de Junko contactaron a las autoridades. La policía comenzó la búsqueda. Incluso llegaron a la casa donde estaba. Pero en un acto de imprudencia, no registraron la casa. Hiroshi, después de esto, obligó a Junko a comunicarse con su familia por teléfono y hacer que pararan la búsqueda. Sus padres y la policía dejaron de buscar. Después de esto, Junko viviría en el peor de los infiernos. Hiroshi junto a otros se negaban a dejarla ir.
En una ocasión, pese a estar tan débil, ella logró llegar hasta el teléfono, pero lamentablemente fue descubierta por Hiroshi, el cual como castigo la quemó viva, la golpeó e introdujo objetos en ella. A pesar de todo esto, Junko sobrevivió. En este punto, debido a su estado, perdieron el interés en seguir abusando de ella. Pero aún así Junko continuaría siendo golpeada día tras día hasta el punto de quedar irreconocible. La obligaban a dormir en el balcón en pleno invierno. La obligaban a comer sus propios desechos. Era ahogada en baldes de agua fría. Petardos eran insertados y explotados en su cuerpo. Introdujeron agujas y posteriormente cortaron sus senos. Incluso se sabe que fueron más de 100 hombres quienes abusaron de ella. Junko ya ni siquiera era capaz de mantenerse en pie, ni de ingerir alimentos. Junko suplicaba por su muerte, rogaba porque la mataran, pero se negaban totalmente. Y después de 44 días, su cuerpo ya no aguantaría más, y finalmente descansaría de esta cruel tortura. Hiroshi y los demás, para deshacerse del cuerpo, la cortaron y metieron en maletas, que posteriormente fueron metidas a un barril lleno de cemento. El barril fue dejado en un lugar abandonado. Horas después, la policía encontró el barril, donde llegaron hasta la ubicación de las personas que tenían a Junko. Creyeron que tenían que ver con otro crimen de desaparición, pero en el interrogatorio fue donde se conoció lo que sucedió. Hiroshi y otros miembros fueron juzgados como menores, pese a tener 18 años. Esto debido a que en ese momento en Japón, la mayoría de edad era a partir de los 20 años. Todos los implicados fueron sentenciados solo a 6 o 8 años de prisión, cosa que es nada a comparación de las monstruosidades que hicieron. En la actualidad, la mayor parte de los implicados están encarcelados debido a que continuaron con su vida delictiva. Esta historia nos recuerda que no todo lo que se ve humano lo es. A lo largo de la historia, la ciencia nos ha brindado placeres que nos han permitido seguir con vida. Pero, así como nos brinda placeres, también puede brindarnos los peores horrores. Soy tu presentador hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Nuestra historia comienza en 1999, en Tokaimura, Tokio, Japón, donde trabajaba el protagonista de esta historia, Hisashi Ouchi, en una planta procesadora de uranio. Él, junto a otro empleado, se encontraban trabajando con químicos, precisamente polvo de óxido de uranio y ácido nítrico, pero lamentablemente ambos cometieron el error de usar cantidades incorrectas, lo cual provocó que la mezcla tuviera una reacción que comenzó a emitir altas cantidades de radiación gamma, incluso mayor a otros desastres nucleares. Ambos trabajadores recibieron la radiación de frente. Cuando llegaron los servicios de emergencia, llevaron a Hiroshi a un hospital especial enfocado a la radiación. Al inicio, Hisashi no parecía haber sido afectado, pero mientras pasaban los días, comenzaron los síntomas. Todo comenzó con su sistema inmunológico, el cual dejó de funcionar. Incluso necesitaba más de 10 transfusiones de sangre por día. Lo siguiente fue su piel, la cual comenzó a caerse, y luego los músculos.
Sus intestinos ya estaban desintegrados, por lo que tenían múltiples hemorragias internas. Incluso sus ojos, ya sin párpados, brotaban sangre, como si de un llanto infernal se tratara. Sufrió 3 infartos, de los cuales fue resucitado. Esto le provocó daños cerebrales, por lo que Hisashi, a partir de aquí, fue mantenido vivo de manera artificial. Todo esto pasó en un lapso de 83 días, hasta que Hisashi murió de una falla multiorgánica. Los trabajadores de este hospital, más que tratar de salvarlo, estaban estudiando sobre las consecuencias de estar expuesto a altas dosis de radiación, y también, por ser personal médico, bajo ley estaban obligados a hacer todo para salvar su vida. Tanto la planta de uranio como los médicos sufrieron las consecuencias de su negligencia. Esta historia nos recuerda que la ciencia es tan compleja como peligrosa. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado disfrutar de actividades recreativas y de ocio. Sin embargo, la falta de responsabilidad y la negligencia son capaces de convertir estas diversiones en tragedias. Soy tu presentador hipioso y te doy la bienvenida a un capítulo más de La tumba de la historia. Esta historia sucedió en Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, el 20 de junio de 2008. Todo ocurrió en el bar discoteca que era conocido como News Divine, bar que ya había sido acusado de tanto dejar entrar a menores como de venderles bebidas alcohólicas. En la tarde de ese mismo día, el bar se encontraba superando su máxima de capacidad, mientras que afuera del lugar se estaba llevando a cabo un operativo policial de parte del, en ese entonces, conocido como Gobierno del Distrito Federal, y entidades policíacas conocidas como la Unipol. En el bar había un ambiente de fiesta, ambiente que fue interrumpido por la llegada de los operativos policiales. Esta interrupción sería la que comenzaría el caos. Las personas dentro del bar comenzaron a alterarse y rápidamente una gran cantidad de gente comenzó a empujarse y aplastarse, llegando al punto de la asfixia. Por si fuera poco, era un lugar estrecho con salidas pequeñas, y los elementos policíacos no hicieron más que agravar las cosas. Fuera del lugar, los elementos de la policía bloquearon la entrada, aún con la gente dentro y empujándose, y se dice por parte de testigos de la tragedia que la policía usó gas lacrimógeno en esta misma entrada. Cuando el operativo terminó, hubo 12 personas fallecidas y 16 gravemente heridas, no solo por parte de la estampida humana, sino también de la misma policía, los cuales cometieron actos de abuso y brutalidad. Esta tragedia no solo acabó ahí, ya que los siguientes días se convirtió en una guerra política entre los familiares de las víctimas y las personas detrás de todo este operativo. Hasta la fecha, el único en haber tenido consecuencias por lo sucedido fue el dueño del bar, Alfredo Maya Ortiz. Ningún otro implicado ha tenido un castigo. Esta historia nos recuerda cómo la negligencia de otras personas, que fácilmente puede evitarse, puede transformar un momento de diversión en una situación trágica. A lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha visto dividida por el odio, y usualmente, esto siempre tiene resultados trágicos. Soy tu presentador hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo más de La tumba de la historia.
Esta historia sucedió en Estados Unidos, en el pueblo de Alcolo, en Carolina del Sur, en marzo de 1944. Cabe aclarar que en este tiempo, sobre todo en Estados Unidos, se vivían tiempos de discriminación racial muy fuertes. El protagonista de esta historia se trata de George Stinney, un joven afroamericano de 14 años que vivía junto a su familia en una zona, separados con otras personas afroamericanas. Esa misma tarde, dos niñas blancas, Betty June, de 11 años, y Emma Thames, de 7 años. Ese mismo día salieron al bosque en busca de unas flores raras, por lo que se acercaron a la familia de George para preguntar dónde podían encontrar estas flores. George les indicó un lugar, a lo que las niñas fueron allí. Después de eso, las niñas desaparecieron en el bosque. Durante la noche, comenzó la búsqueda de las niñas, donde incluso George y demás personas de la zona trataron de ayudar. La búsqueda continuó el siguiente día, donde lamentablemente encontraron a ambas niñas sin vida en un arroyo cercano, con notables signos de abuso. Lo que hayan vivido estas niñas es un total misterio, pero la policía se enteró que la última persona con la que tuvieron contacto fue con George Stinney, y por lo que sin ninguna prueba se dirigieron a su casa para arrestarlo y acusarlo de haber cometido el crimen. A partir de aquí se convirtió en un total infierno. Lo tuvieron detenido, sin derecho a ninguna defensa. Lo obligaron a dar una supuesta confesión del crimen, y en solo unos días fue juzgado sin un abogado y sin nadie que lo defendiera, ya que incluso su familia corría peligro debido al odio que la población tenía hacia ellos. Cabe resaltar que todo el jurado se trataba de personas blancas, y que, en tan solo 10 minutos, a George se le sentenció a la ejecución por silla eléctrica. El 16 de junio de ese mismo año, George fue ejecutado a sus 14 años de edad. Esta historia nos recuerda la crueldad y lo inhumano que puede suceder si el odio y la injusticia van demasiado lejos. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado su propia libertad. Pero así como hay quienes crean su libertad, hay otros que buscan extinguirla. Soy tu presentador, Hipioso, y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Bruja de la Historia. Esta trágica historia tuvo lugar en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en el 2 de octubre de 1968. En este mismo año, el país pasaría por el evento de los Juegos Olímpicos, por lo que en ese momento los ojos del mundo estaban puestos en México. Por lo que el movimiento estudiantil aprovecharía esto para manifestarse pacíficamente. Su movimiento exigía reformas políticas y educativas. En ese día, a las 10 de la mañana, alrededor de 10,000 estudiantes comenzaban a reunirse en la Plaza de las Tres Culturas. Hasta que a las 3 de la tarde, el ejército y la policía comenzarían a rodear la plaza, bloqueando todas las salidas. De ahí en adelante, los estudiantes intentaron negociar con las autoridades, pero no se llegó a ningún acuerdo, y la tensión comenzaba a aumentar. Y exactamente a las 6:15 de la tarde, helicópteros comenzaron a lanzar bengalas rojas, dando una señal para abrir fuego. Tanto soldados como policías
golpearían y dispararían contra los estudiantes. Esta masacre continuaría por alrededor de 3 horas, sin que los estudiantes pudieran hacer nada. El número de muertos no es preciso. Testimonios de sobrevivientes y de testigos afirman que el ejército y la policía cometieron múltiples abusos, entre los cuales están el que formaron grupos de estudiantes contra una pared, los obligaban a quitarse la ropa y procedían los abusos. Toda esta masacre fue orquestada por el presidente de en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, quien dio la orden directa de realizar esta masacre y censurar toda la información que pudiera salir en ese momento, bajo la excusa de que se trataba de un movimiento comunista. En un caso aparte, 3 años después, se viviría otra tragedia similar el 10 de junio de 1971, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Un grupo de estudiantes iniciaría una marcha pacífica, y durante esta marcha se hicieron presentes un grupo paramilitar conocido como los Halcones, quienes, armados con distintos objetos y armas de fuego, comenzarían a atacar a los estudiantes hasta que las autoridades llegaron. De igual forma, hubo estudiantes heridos y asesinados, y las autoridades, en lugar de socorrer a los estudiantes, los llevarían detenidos. Esta historia nos recuerda los terribles tiempos de violencia y represión que vivió México a manos de un mal gobierno. A lo largo de la historia, los espectáculos de circo han brindado diversión y entretenimiento a personas de cualquier edad. Pero, ¿qué pasa cuando la diversión es arruinada por actos con consecuencias de otras personas? Soy tu presentador hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Nuestra historia comienza en Brasil, en Niterói, Río de Janeiro, en 1961. En ese momento, un gran circo, probablemente el más grande de ese momento, se encontraba en la ciudad. Para poder ensamblar la carpa y todo lo necesario, se necesitaba de contratar mucha gente ajena al circo. Entre todas esas personas estaba Adilson Marcelino Alves, que ya era conocido por ser un hombre conflictivo. Adilson no duró mucho tiempo trabajando, ya que fue despedido por su comportamiento. Cuando el circo abrió, Adilson trató de entrar, pero se le negaría la entrada. Esto solamente lo haría enojar. Cabe resaltar que el circo, a pesar de ser grande, no contaba con salidas suficientes o medidas de seguridad para el gran tamaño del circo. Llegó el día 17 de diciembre. Adilson se dirigió junto con 2 cómplices al circo y planeaba vengarse desatando el pánico en el circo a causa de un pequeño incendio. Para mala suerte de él y de todos en el lugar, el fuego comenzó a expandirse de forma rápida y masiva, alertando a los trabajadores de circo y desatando el pánico en el lugar. En el lugar habían más de 3,000 personas, las cuales intentaban huir. En una parte de la carpa tuvieron que abrirla con navajas para poder escapar, y en otra parte, un elefante, también invadido por el pánico, correría y abriría una parte de la carpa. Sin embargo, el fuego fue demasiado rápido y muchas personas no lograron escapar.
Durante ese día, algunas autoridades, como personas civiles, intentaron ayudar, trataron de socorrer a las personas heridas llevándolas al hospital. Lamentablemente, en ese momento se vivía una huelga por parte del personal médico del país, por lo que los hospitales estaban cerrados. Desesperados rompieron todas las puertas y como pudieron, se llamó a personas que pudieran ayudar de cualquier sitio del país. Esta tragedia terminó con 503 muertos y más de 800 personas heridas. Al cabo de unos días, Adilson y sus cómplices fueron encarcelados. Y Adilson, aunque escapó de la cárcel, terminó asesinado por un arma de fuego. Esta historia nos recuerda el grado con el que una acción hecha con malicia puede salirse de control y tener consecuencias terribles. A lo largo de la historia, el humano ha evolucionado al punto de establecerse en hogares fijos y adaptar estos lugares a sistemas que cubran sus necesidades. Pero, ¿qué pasa cuando estos sistemas fallan de la forma más peligrosa posible? Soy tu presentador hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La tumba de la historia. Esta historia sucedió en la ciudad de Guadalajara, México, en el mes de abril de 1992. El día 19 de ese mes, varias colonias de la ciudad reportaron que los sistemas del alcantarillado se lograba percibir un fuerte olor a gas. Para el 20 de abril, los sistemas de agua también se vieron afectados. Al siguiente día, las unidades de bomberos y entidades encargadas de sistemas de agua hicieron pruebas para averiguar qué estaba pasando. El agua, además de tener un olor fuerte a gasolina, también tenía una consistencia distinta a lo normal. A pesar de esto, no le tomaron la importancia que debía. El sistema que transportaba gasolina y el del alcantarillado se encontraban muy cerca, y se cree que en el sistema de la gasolina, debido al desgaste, se abrió una fuga muy pequeña que fue casi imperceptible, y debido al tiempo que esta fuga estuvo abierta, no solo permitió el paso de gasolina, sino que también provocó que se acumularan gases a causa de la evaporación. El día 22 de abril, se le dijo a la población que no había problemas. Sin embargo, había quienes se tomaron la situación en serio y estaban pendientes viendo que la probabilidad de que todo detonara era muy alta, pero no había ningún plan para un caso como este. A lo largo de ese mismo día, aproximadamente a las 10 de la mañana, comenzó a salir del alcantarillado los gases que se habían acumulado, y durante las siguientes horas, varias colonias explotaron, una tras otra. Cuando las explosiones terminaron, se podía ver un desastre similar al de una zona de guerra. Estructuras destruidas, vehículos y partes humanas por todas partes. Los siguientes días, varios grupos de personas se encontraban en el lugar tratando de ayudar ante esta tragedia. Esta tragedia acabó con aproximadamente 700 muertos y 2,000 heridos. A pesar de que esta tragedia ocurrió por parte de los sistemas tanto de Pemex como del propio gobierno, nadie obtuvo un castigo por no darle la importancia al problema y dejar que se convierta en una tragedia. Esta historia nos recuerda que un problema, si no es tomado con la importancia que debe, puede crecer hasta convertirse en algo irreparable. A lo largo de la historia, las historias de revolución son vistas como actos de libertad y prosperidad por parte de los vencedores, pero nunca se habla de los crímenes
que sucedieron en estos movimientos. Soy tu presentador Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo más de La tumba de la historia. Nuestra historia sucedió en México en el año de 1911, años donde transcurriría el suceso histórico de la Revolución. Cabe resaltar que México no fue la única nación en donde se encontraban en conflicto. Una de estas naciones fue China. Debido a la situación en el país de China, una gran parte de la población emigraría a México en busca de una mejor vida, donde se asentaron y comenzaron a prosperar, sobre todo en la parte norte del país. Sin embargo, la población china vivía discriminación por parte de los pobladores. Cuando comenzó la revolución, esto no hizo más que aumentar, y el 13 de mayo, fuerzas maderistas se encontraban en batalla en la ciudad de Torreón, hasta el 15 de mayo, donde habiendo ganado la batalla, llegaron y tomaron la ciudad. Las fuerzas revolucionarias ahí inculparon injustificadamente a las personas chinas de conspirar con los federales. Y durante todo el día, tanto fuerzas revolucionarias como algunos ciudadanos comenzaron una matanza contra las personas chinas. Linchamientos. Arrastraban personas con los caballos. Obligaban a los mismos caballos a pisotearlos. Y asesinatos a sangre fría, sin importar edad o sexo. Solo son algunas de las brutales y monstruosas cosas que sucedieron ese día. Se estima que el número de muertos fue de más de 300. Durante toda la Revolución Mexicana se dieron casos similares, pero por fortuna, la historia de Torreón se corrió rápido por todo el país y muchas personas chinas pudieron refugiarse. Y aunque nadie fue castigado por este crimen, en la actualidad ya se han ofrecido disculpas y se ha indemnizado por lo sucedido durante este periodo. A lo largo de la historia, los desastres industriales han sido situaciones que se han repetido múltiples ocasiones. Y aunque anteriormente vimos un caso similar en este podcast, en este caso se trató de algo mucho peor. Soy tu presentador Hipioso y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La tumba de la historia. Esta historia tiene lugar en el año 1984, en San Juan Ixhuatepec, pueblo ubicado en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. En el pueblo, además de viviendas, también se encontraba una planta de almacenamiento de gas LP, propiedad de una petrolera del país. La planta constaba de 6 esferas y múltiples cilindros que almacenaban grandes cantidades de gas, y se encontraban muy cerca de las viviendas. Desde el 18 de noviembre, los pobladores reportaban un fuerte olor a gas, reportes que fueron ignorados por las autoridades. Y en la madrugada del 19 de noviembre, aproximadamente a las 5:40 de la mañana, una gran explosión comenzaría con el gran infierno en el que se transformaría el lugar. Esferas y cilindros tras cilindros comenzaron a detonar uno tras otro, no solo esparciendo el fuego a sus alrededores, sino también objetos y los propios cilindros que fueron lanzados con tal fuerza que solamente hicieron que el caos fuera más grande, destruyendo viviendas a los alrededores. La zona se sacudió con tal magnitud que los sismógrafos de la UNAM detectaron las explosiones con magnitudes similares a las de terremotos. Fueron alrededor de 11 grandes explosiones, cuyas llamas alcanzaron más de 2 kilómetros de altura, formando un hongo, como si de una explosión nuclear se tratara.
Mientras todo el caos sucedía, los pobladores, sin tiempo para analizar la situación, trataron de huir. Sin embargo, las temperaturas en el lugar fueron tan altas y las reacciones en cadena del fuego dejaron víctimas, que se estiman que fueron alrededor de más de 600 muertos y más de 7,000 heridos. Las llamas no pudieron ser apagadas hasta la madrugada del día siguiente, y los cuerpos que fueron recuperados estaban incompletos, carbonizados e irreconocibles. Esta historia nos recuerda que es importante seguir protocolos de seguridad y poner atención a sucesos inusuales que, de ser ignorados, pueden llevar a la tragedia. La tumba de la historia.